Presentación. Pues como les dijo Mario, yo les quiero hablar un poco sobre unas sugerencias para redactar en un EduBlock. Esta definición, pues, curiosamente Mario la dio esta mañana cuando él habló de que es un EduBlock. Y en esta definición lo que a mí me gustaría enfatizar es fines educativos, entornos de aprendizaje, profesores, alumnos. Y quiero enfatizar eso porque eso nos da a entender que la redacción en un EduBlock tiene un nivel distinto, ¿verdad? Un nivel que yo considero más elevado que el que tendría la redacción durante un chat o durante un mensaje que uno envía informalmente, ¿no? Así que estamos pensando en una redacción ya un poco más formal, un poco más cuidadosa, más depurada, ¿sí? El contenido de esta presentación, pues es el que está aquí. Vamos a comparar la comunicación tradicional en el salón de clase con la comunicación que sucede en un EduBlock. Les voy a hablar sobre las características de la redacción adecuada para un EduBlock, errores comunes en la redacción y luego unas sugerencias para redactar mejor. Yo voy a intentar de esta forma, porque no me gusta estar constantemente dando la espalda. Y quiero que vean esta cita de Hemingway, ¿no? Que dice: todos somos aprendices, ¿no? De un oficio en el cual nunca nadie se convierte en maestro, ¿no? Y les pongo esta cita porque quiere decir que no importa la edad, ¿no? No importa cuánto uno practique, uno siempre puede ir mejorando sus destrezas de redacción. La comunicación en el salón de clases tradicional, pues es oral, no sale del salón de clases. No hay evidencia de las faltas que se cometen en el salón de clases cuando hablamos, ¿no? Y el estudiante que no entiende en el salón de clases sencillamente levanta la mano y se le contesta, ¿no? Pero básicamente, como ustedes ven, en el salón de clases la comunicación, por decir así, se la lleva el viento cuando uno termina, ¿no? Se habló, se escuchó, las palabras se fueron y no queda evidencia de lo que sucedió. Y usted puede decir todos los disparates que quiera en el salón de clases y por ahí se fueron y nadie los apuntó, ¿no? Pero cuando vamos a comunicarnos en un EduBlock, pues es distinto, porque ahora la comunicación es escrita, ¿no? La información puede trascender el grupo de participantes en el curso. Ahorita me estaba diciendo una profesora que ella tiene un blog con sus estudiantes y recibe comentarios de personas que no están relacionadas con el blog, que vienen de fuera, que no tienen nada que ver con el curso directamente y están entrando de fuera y dejando sus comentarios allí, ¿no? Naturalmente que queda evidencia de todas las faltas que comete el profesor cuando escribe e igualmente las que cometen los estudiantes cuando ponen contestaciones y comentarios en el blog, ¿no? Y también cuando el estudiante no tiene dudas en un EduBlock, no puede levantar la mano. Okay, no hay esa dinámica. Ahí tenemos que preocuparnos porque lo que escribimos ya de entrada al escribirlo sea adecuado para el estudiante. Las características para redactar adecuadamente en un EduBlock, pues para mí son esas, ¿no? Relevancia, precisión, claridad, ¿no? Brevedad en la presentación y corrección. Y estas son las que vamos entonces a mencionar a continuación. Relevancia, pues para mí significa que los artículos se relacionen con el tema, es uno de ellos, ¿no? Esto pues naturalmente puede variar en las preferencias de las distintas personas, ¿no? Pero a mí me parece, por lo menos para mi preferencia, que un EduBlock debe tener algún tema central, ¿verdad? Y que los visitantes, que las personas que vienen a ver qué se está escribiendo allí, vienen con unas expectativas de ver información sobre un tema particular, ¿verdad? A mí no me gusta, por ejemplo, cuando el EduBlock es de un tema y entonces voy a ver y los próximos temas no tienen nada que ver, ¿no? Porque entonces empiezo a pensar, bueno, si lo mismo va a suceder con los próximos mensajes, pues me voy a ver otras cosas entonces, ¿okay? Y vengo con menos frecuencia. Y cuando el EduBlock empieza a dar opiniones personales sobre temas polémicos como política, religión, sexo y este tipo de cosas, pues entonces uno empieza como a polarizar a la audiencia, ¿no? Y se corre el riesgo entonces de que personas no vengan nuevamente al blog suyo porque usted sin quererlo los ofendió con unas opiniones que son muy personales, ¿no? Y encontré durante la preparación de
de esta presentación esa palabra allí, blogorrea, ¿no? Que suena como a diarrea de blogs, ¿no? Y la define así como una unusually high volume output of articles or meaningless ranting and raving on a blog. ¿Okay? Y cuando estaba mirando esta definición me vino a la mente una cita que tengo del doctor Berríos, compañero del departamento de biología. Estábamos un día en una reunión del departamento y nosotros tenemos un colega que es muy bueno en el departamento, pero siempre tiene que hablar, ¿no? Siempre tiene que opinar sobre cualquier cosa. Y cuando se para a hablar, bueno, entonces empieza a hablar, ¿no? Y en aquella ocasión yo estaba sentado un poquito lejos del doctor Berrío y veo que él hace un papelito y me lo pasa, ¿verdad? Y entonces yo cojo el papelito y el papelito lo que decía era esto. Ya que no tengo nada que decir, me limitaré a hablar. Y este es el punto que es el primer punto aquí de relevancia. Pues yo creo que si uno realmente no tiene nada que poner en un blog en un momento dado, pues mejor no lo ponga, ¿no? Y al otro día entonces pone algo que tenga más valor, de modo que el visitante vea siempre algo con mucho valor en el blog y continúe regresando, ¿no? Porque con la misma facilidad que puede llegar, así mismo puede ir y no regresar nuevamente. ¿Okay? Bueno, precisión significa usar las palabras que comunican exactamente, sin lugar a dudas, lo que uno quiere decir. Y el punto acá es que cuando nosotros escribimos y publicamos en un EduBlog o en cualquier otro tipo de publicación, lo que nosotros estamos haciendo es sencillamente pasando información de aquí, de la cabeza nuestra, a lo que ponemos en el EduBlog, a la cabeza de la otra persona. ¿Okay? Y precisión significa que aquella persona entiende exactamente lo que estaba en su cabeza, ¿no? Que usted usa unas palabras precisas para que la persona entienda su mensaje, ¿no? Y como ven ahí en la cita, pues se relaciona con eso, ¿no? No es sencillamente escribir, ¿okay? Sino que afectar al lector exactamente como uno quiere, ¿sí? Exactamente como uno quiere que lo entienda. ¿Okay? Miren aquí unos ejemplos de redacción imprecisa, pero son bien comunes. ¿Okay? La palabra mejor, la palabra determinar, color miel en estas oraciones, son todas palabras que no son precisas para la audiencia, porque la audiencia puede preguntarse qué significa mejor, qué significa determinar, qué significa color miel, y la miel varía de color, ¿verdad? Dependiendo de varios factores, ¿sí? Pero ¿quién sabe exactamente qué significan esas palabras? Pues lo sabe el que las escribió, ¿no? El autor no tiene duda de qué significa mejor, determinar o color miel, pero el lector es el que tiene la duda, ¿no? Y ese es el punto cuando escribimos con precisión. Tenemos que escribir de modo que la otra persona entienda exactamente lo que usted quiso decir. Si usted quería decir por mejor, más rápido, pues más rápido, ¿no? Si quería decir uniformemente, pues uniformemente. Esa es la palabra precisa, no sencillamente mejor. Y como dice debajo, pues uno tiene que escribir para la audiencia, no para uno mismo. Y eso es algo que da trabajo, se aprende con el tiempo, ¿no? A uno escribir para otros, ¿no? Usted hace su primera versión y después yo empiezo a leer desde el punto de vista de otras personas, ¿no? ¿Cómo otras personas podrían entender esto que yo estoy diciendo? Bueno, claridad significa que el texto se lee y se entiende fácilmente de primera intención. Y yo le digo a mis estudiantes que cuando ellos leen algo y usted llega al final de la oración, entonces instintivamente regresa al comienzo de la oración y la lee nuevamente y lo repite, es porque hay una falta de claridad. Porque las oraciones son claras cuando usted lee de principio a fin y sigue para la próxima y entendió de primera intención lo que estaba leyendo, ¿no? No fue necesario volver a leer nuevamente, ¿no? El texto es fácil de entender cuando usted usa un lenguaje sencillo, los párrafos se limitan a una idea, las oraciones están bien organizadas,
y el autor ha revisado y corregido cuidadosamente el documento, ¿no? Y es que uno tiene que corregir y corregir y corregir. ¿Okay? Yo no creo que es suficiente usted sencillamente escribir y darle enter y poner eso en la internet sin ir a corregir nuevamente. Uno tiene que revisar varias veces, ¿no? Y miren esta cita, lo más interesante también. Quiere decir que no importa lo que usted escriba, la primera versión no sirve. Usted tiene que revisar varias veces antes de finalmente tomar la decisión de ofrecerle esa información a otras personas. Lean ese párrafo un momentito. Miren, esta información salió de una tesis de aquí del recinto, una tesis de ciencias agrícolas, ¿verdad? Y aunque uno no entienda mucho de la parte de ciencias agrícolas del tema de esta tesis, esta información uno la puede leer y la puede entender, ¿no? Entonces puede ir del principio al fin, es una información clara, ¿no? Que uno la entiende y la ve, la lee y la entiende de primera intención. ¿Okay? Ahora, vamos a comparar eso con otro párrafo que tengo para que ustedes lean. Ese otro párrafo es de una tesis de ingeniería, es en inglés, pero les adelanto que el idioma no tiene que ver. El idioma no tiene que ver. Usted puede redactar con precisión y claridad en español y con precisión y claridad en inglés y en cualquier idioma. Eso realmente no importa, no es el idioma. Ahora, miren ustedes este párrafo que es de una tesis, y es una tesis sometida ya aquí a la Oficina de Estudios Graduados para examen de tesis. ¿Okay? Es decir, es un párrafo de una tesis que supuestamente todo el mundo ya leyó en el comité. Ups. ¿Qué pasó aquí? Vamos de nuevo aquí ahora. Más cerca. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, esto, si a uno se lo dan para que uno lo lea, cuando usted llega al final, usted regresa al principio de nuevo, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a intentar por segunda vez, ¿no? Y quizás intenta por tercera vez, después de tercera vez no intenta. Sigue hacia adelante con la esperanza de que más adelante la cosa empiece a ponerse más claro, ¿no? La diferencia entre los dos párrafos es una falta de precisión y de claridad, ¿no? Y por distintas razones, vamos a ver unos ejemplos ya mismo, ¿okay? Pero hay una falta de claridad. Entonces, para repasar eso, claridad significa sencillamente, el lector leyó lo que usted escribió y lo entendió de primera intención. ¿Okay? Bueno, brevedad significa pues comunicarse con un mínimo de palabras. Y se sabe y se han hecho diversos estudios que mientras más largas son las oraciones, más alta es la probabilidad de que sean difíciles de entender. ¿Okay? Entonces uno pues debe intentar comunicarse con un mínimo de palabras y la brevedad pues fomenta la claridad. ¿Okay? Miren estas dos oraciones que yo puse aquí. ¿Okay? Lea las dos y entonces les comento algo sobre ambas oraciones.
está diciendo algo en muchísimas más palabras de lo necesario. ¿Okay? Uno puede decir lo mismo más corto. ¿Okay? Miren qué cita interesante esa que aparece ahí. No tuve tiempo para escribirte una carta corta, así que la escribí larga. Okay. Y no es chiste, lo que pasa es que da trabajo, ¿no? O sea, en el proceso usted escribe algo y cuando usted empieza a revisar, usted va recortando, porque lleva en mente el requisito de brevedad, de poder decir lo mismo en un mínimo de palabras, ¿no? Corrección, pues significa usar un vocabulario del nivel adecuado para la audiencia, ¿no? Y producir oraciones que son gramaticalmente correctas. Estamos hablando ahí de dos cosas: de escribir a un nivel según la audiencia suya, ¿no? Y usted pues trata de definir cuál es la audiencia de su blog, por ejemplo, o de un artículo que usted está escribiendo, y entonces piensa en esa audiencia y escribe a ese nivel para esa audiencia. Y segundo, usted trata de producir oraciones que estén correctas, ¿no? Y las incorrecciones ahí es en parte lo que afecta a la claridad del texto. ¿Okay? Vamos a ver algunas de las faltas gramaticales más comunes. Pues la sintaxis es una de ellas, ¿no? Que se refiere al orden de las palabras. Mire qué interesante esa primera oración ahí. Bueno, ok. ¿Qué dice eso literalmente, ¿no? ¿Sí? La señora quizás se suicidó, pero la hija fue y amarró la soga. Okay. La amarró a la viga, ¿no? Y esa oración está copiada literalmente de una noticia que yo leí hace un tiempo en el Nuevo Día. Sí. Sí, usted lo encuentra en el periódico, este tipo de cosas, ¿no? Ahora, no es que uno quiere decir que los periodistas no saben, no, lo que sucede es que ellos escriben bajo una presión, o sea, con mucha rapidez, ¿no? Yo conocí a una periodista que me dice: yo cubro una noticia para el Nuevo Día, me siento en el lugar, escribo en la laptop, lo envío por correo electrónico, alguien lo está esperando, lo chequea, lo envía y ya, ¿verdad? Y entonces quizás no hay el tiempo para uno hacer toda la revisión que sería adecuada para que quede perfectamente bien, ¿okay? Ahora, esa primera oración, cuando uno la lee, uno se da cuenta que es absurdo. Y entonces quizás se ríe ahí un poco, pero no pasó de ahí, ¿no? El problema real es la segunda. La segunda es un problema más grande, porque introduce una duda, ¿no? Cuando habla aquí que emergieron, uno se refiere a los parásitos o a las siembras. Entonces, esa es peor. Porque entonces crea la duda. La otra, si se ríen de usted, voy a reírse de la uno, ¿no? Pero si bueno, por lo menos entendieron. Pero ya en este caso está haciendo de tal forma que la no entiende. Se tiene que a ver si más adelante entiende que fue lo que... Y no hay posibilidad, no hay la mano para contestar la pregunta. Eso ya ahorita. Esa cita ahí de William Cole relaciona precisamente al orden de las palabras a la palabra de oración. Bueno, puntuación. Mis estudiantes, algunos sufren comafagia. Y una vez vi una comiquita de una que entonces tenía todas las comas y después de terminar así, donde cayeran. ¿Sí? Cayeran, ahí era que iban, ¿no? Mire, compare este par de oraciones y este par y verá la diferencia grande que hace la puntuación en esos pares de oración, porque las palabras son las mismas, solamente la puntuación. Se observa el significado entre estas dos es totalmente opuesto
la diferencia de este guión y de esa coma. ¿Okay? Pero las palabras son las mismas exactamente en el mismo orden. ¿Okay? Y entre esta segunda, esta yo la saqué de una vez que venía de Aguadilla a la carretera en mi automóvil. Y entonces habían dos religiosos peleando por una coma en la Biblia. Porque ¿dónde va esa coma? Hace una diferencia quizás de una eternidad entre una y otra, ¿verdad? En una dice, pues, hoy mismo nos vemos en el paraíso. En la otra dice, bueno, en verdad te digo que nos vamos a ver, pero ¿cuándo? Primero pasa por el purgatorio, que te van a echar 100.000 años allá. Así que puede haber una diferencia bien grande. Y tenían esta discusión de dónde iba la coma. ¿Y quién sabe dónde iba la coma? Yo no sé si en el griego usaban comas, en el lenguaje, idiomas originales que usaron para escribir la Biblia. Alguien puso la coma en algún sitio después, en algún momento. Y esta cita de Robert Day, pues, precisamente habla de los signos de puntuación como si fueran pares, como si fueran semáforos, luces amarillas, que introducen unas pausas que son las necesarias para que uno entienda el significado de la oración. Bueno, las faltas ortográficas, pues, estos son comunes, es sencillamente cuando usted le da la tecla que no es de allí. Pero los procesadores de texto tienen un procesador, ¿verdad? Tiene un revisor gramatical que es muy útil y que con frecuencia coge ese tipo de errores, ¿no? Yo tuve en uno de mis cursos un estudiante que ellos me tenían que entregar 10 resúmenes semanales y como en el 7º resumen yo seguía viendo las mismas faltas gramaticales, los mismos errores gramaticales que me sugerían que no estaban ni pasando el texto por el corrector gramatical de Word. Entonces le envié un mensaje donde le decía a fulanita, tú estás usando el corrector gramatical de Word. Entonces me contesta ella, no. ¿Cómo se usa? No. Y estamos hablando de un estudiante graduado ya en la 7ª semana, ¿no? Yo lo único que le contesté fue F7. Nada más. ¿Okay? Okay. Ups. Ahora, bueno, también tenemos estas palabras. Las hay en español, en inglés son 10 veces más comunes, ¿no? Son estas palabras que tienen significado totalmente distinto, se escriben de forma distinta también, pero suenan iguales, ¿no? Homófonas, tienen el mismo sonido. Y entonces estas nos crean problemas, si uno no está pendiente, pues puede usar una de estas y no darse cuenta, ¿no? Esto es bastante común entre los estudiantes, ¿no? Los problemas de acentuación, bueno, eso es otro asunto aparte, ¿no? Cómo poner acentos, ¿no? Sí, o sea, cómo acentuar. Ahí hay algunas de ellas nada más, de las que más problemas le dan a los estudiantes, solo aún más tú, ¿no? Y algunos de ellos escriben todo en letras mayúsculas para no tener que poner acento, ¿no? Y eso pues viene del tiempo de las maquinillas, ¿no? Y aquellos que somos del tiempo de la maquinilla, pues sabemos que cuando uno trataba de poner un acento en una maquinilla, en la letra mayúscula montaba el acento dentro de la letra mayúscula, ¿no? Y entonces no se podía ver, ¿no? Y no se sabe exactamente quién dijo que las letras mayúsculas no se acentúan, pero realmente se acentúan. La Real Academia nunca ha dicho que no se acentúan. Y los procesadores de texto le ponen el acento perfectamente bien, ¿no? Que esa realmente no es una excusa, ¿no? Si usted no sabe acentuar correctamente, lo que tiene que hacer es aprender, ¿no? No es escribir en mayúsculas, aprender a hacerlo, ¿no? Que no es tan difícil, ¿no? Mire esta cita, ¿no? Escribir con falta de ortografía en un blog es como dejar que las visitas entren a tu casa y esta estuviera toda sucia y descuidada. ¿Okay? Yo no creo que a todo el mundo se le escapa uno de vez en cuando, pero cuando usted encuentra un artículo en un blog que tiene 2 o 3 errores gramaticales y el próximo tiene 1 o 2, eso por lo menos a mí me dice que la persona está escribiendo rapidísimo y tirando para afuera, ¿sí? Solamente para cumplir con incluir algo en el blog, ¿sí?
Redundancia es otro de los vicios comunes en la redacción. Mire esos 3 casos allí. Los experimentos que se llevaron a cabo produjeron estos resultados. Pero yo le digo a mis estudiantes, bueno, es que no puede ser los que no se llevaron a cabo. Porque los experimentos que no se llevaron a cabo no pueden producir estos resultados. Dos especies diferentes. Esto es redundante, dos especies no pueden ser iguales. Por definición, son diferentes. El mapa tiene varios círculos redondos. Bueno, cuando uno dice círculo, la imagen que se le debe venir inmediatamente que es redondo, ¿no? No hay que añadir la palabra redundante. ¿Okay? Y ve la cita que está aquí abajo. La escritura que está llena de redundancia es probable que cause más risas que admiración. El vocabulario rebuscado es lo que le decimos por ahí, palabras domingueras, ¿no? Y hay algunas de estas que se usan aquí, especialmente en biología, ¿no? Ya las enfermedades pues pasaron a ser afecciones biológicas, ¿no? Ya no llueve, ahora es precipitación pluvial, ¿no? O el preciado líquido, ¿no? Que es la otra que es la frecuente para referirse al agua, porque eso parece que es muy sencillo, ¿no? El agua es el preciado líquido y la lluvia es la precipitación pluvial, ¿no? Y entonces pues aquí tienen otras. Expunge por eliminate, vexing por annoying. Son palabras, como dicen, palabras domingueras. Y esto a veces viene inconscientemente, porque hay personas que al escribir creen que usando este tipo de palabras rebuscadas van a crear una mayor impresión en el lector de que usted sabe de qué está hablando. ¿Okay? Entonces ese tipo de error es común cuando uno está comenzando, ¿no? Cuando uno todavía no tiene confianza de que sabe de qué está hablando uno mismo, ¿no? Pero con el tiempo uno no tiene necesidad de este tipo de palabras. Uno usa palabras sencillas para que entienda lo que usted está escribiendo sin tener que usar un diccionario. Yo tuve un profesor un colega que era poeta, escribía poemas. Y un día le entregó un poemario a otro colega para que se lo leyera y le diera una opinión. Y cuando vino el otro colega le dijo, mira, los poemas, o sea, lo que te puedo decir es que para entenderlos hay que tener un diccionario al lado. Okay. Y esa no es la forma, ¿no? Porque sencillamente no lo van a leer. Nadie va a leer un poema con un diccionario al lado. ¿Okay? Bueno, y esto es otro proyecto, ¿no? Aquí esto sería otra charla aparte, ¿no? Los anglicismos, porque estos están, como dicen por ahí, a 2 por chavo, ¿no? Mire, aquí tiene algunos barbarismos. ¿Okay? Todos estos que están aquí son bien comunes aquí en Puerto Rico y ninguno está aceptado por la Real Academia, aunque le parezca raro. ¿Okay? Eso en biología es constante. Esto, y mire este es común ahora, cuando hablamos de hacer un tutorial, ¿no? Y sin embargo usted va y verifica estas palabras y no existen con esos significados. ¿Okay? Y estos anglicismos semánticos son palabras que sí existen en español, pero con cierto significado, ¿okay? No con el otro significado que le estamos dando. ¿Okay? Les dejo un momentito ahí para que los vean. Bien, esto es bien común también, ¿no? Sí, hay que salvar los archivos. ¿Y salvarlos de qué? ¿No? Porque no se están ahogando, ¿no? Pero viene de save, ¿no? Entonces realmente lo que hay que hacer es guardarlo, ¿no? Hacer una copia, ¿no? Pero no necesita que lo salven, ¿no? Okay. Este es bastante común también, clerical, pero oficinesco, ¿no? Clerical es referente al clero,
al personal que trabaja por ejemplo, en una sacristía, es el personaje clerical. Hace como 3 o 4 años yo vi un formulario del decanato de estudiantes que usaba esa palabra, y entonces le hice una marca y les puse una flecha abajo y le escribí, ¿no? Y lo envié, ¿no? Y al otro año vino el mismo de nuevo, con la misma palabra. Entonces hice lo mismo y lo envié. Y en esta ocasión llamaron, ¿no? Y me dijeron, mire, lo que pasa es que nos quedan como 50.000 de ellos, ¿no? Cuando se acaben, entonces hacerme la corrección que usted nos sugiere. Okay. Y por supuesto las tarjetas hoy día, ¿no? Se convirtió en tarjeta del FBI, ¿no? ¿No? Esa es otra bien común ahora miren, es que no es solamente los anglicismos, y esto realmente es otra cosa aparte, porque hay libros sobre eso. Hay un libro sobre los anglicismos comunes en Puerto Rico que es como así de gordo, y usted lo empieza a leer y empieza a darle una depresión, ¿no? Mejor no lea mucho de eso, ¿no? Pero no son solo las palabras, ¿okay? Mire, también son anglicismos frases como estas que están aquí. Esta, cuando yo la escucho tener la mente hecha, pienso, ¿la tiene hecha de qué cosa? Esta investigación de punta, se ha puesto de moda aquí en el recinto como en los últimos 3 o 4 años, ¿no? Para hablar de investigación que está a la vanguardia, ¿verdad? Pionera. Y empezaron con esto y por ahí ha seguido, lo usan muchísimo. Y esto, sumisión electrónica, que viene de Electronic Submission, ¿no? Directo así, como si sumisión tuviese ese significado en español, que es otro, ¿verdad? Es el de una persona sumisa, es de someterse a lo que diga otra persona. ¿Okay? Bien corto les comento, yo tuve un estudiante graduado que fue a una reunión en Estados Unidos, y él me contó en el curso que yo ofrezco, me dice, mire, profesor, yo estaba en esta reunión y estaba este muchacho de Nicaragua, ¿no? Y estábamos 2 puertorriqueños y el muchacho de Nicaragua, estábamos hablando los 3, ¿no? Y dice que de momento el muchacho de Nicaragua lo interrumpe y le dice, mira, acá un momentito, ¿en qué idioma tú estás hablando? ¿No? Y entonces le dijo, bueno, en español tú no me estás entendiendo. Dice, no, tú estás hablando inglés traducido al español. Y eso sería un buen punto a investigar, que es lo que hablamos aquí. A mí me parece que muchos de nosotros lo hablamos en inglés traducido al español. Entonces lo irónico es que los americanos no nos entienden. ¿Okay? ¿Okay? No entienden lo que decimos, pues si estamos hablando en inglés, lo único que traducido literalmente al español. ¿Okay? Con la sintaxis propia de ese otro idioma, ¿no? Pero ya ese es un asunto distinto y quizás irreversible también, ¿no? Es una situación distinta. Bueno, para ir terminando, pues cómo mejorar la redacción. Y cuando yo llego aquí hablando con los estudiantes, pues muchos de ellos esperan que ahí uno va a decir algo mágico, que va a hacer que al otro día ya uno escriba mejor, ¿no? Pero realmente para mejorar la redacción yo creo que lo que hay que entender son tres frases nada más, ¿no? La primera es una que me dijo un profesor hace mucho tiempo: los hombres deben reconocer sus limitaciones, ¿no? Si usted tiene problemas escribiendo claramente, ¿no? Pues usted tiene que reconocer eso, ¿no? Yo le digo a mis estudiantes, ¿no? Si tú me envías cosas y yo te las corrijo, ¿no? Y tú me las sigues enviando de esa forma, pues tú debes reconocer que tú tienes un problema redactando, ¿no? Y que
tienes que darte cuenta que está ahí. Lo primero es decir, uno, pues mira, yo me estoy dando cuenta que yo puedo mejorar. Que de la forma que yo escribo, yo puedo mejorar. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, un dicho bien antiguo, ¿no? Parte de la cura es querer curarse. Pero primero uno tiene que reconocer que puede mejorar. Y segundo, uno tiene que tener el deseo de mejorar, ¿no? Y tercero, cuando las personas dicen que no tienen tiempo, pues esta es la tercera. ¿Okay? Siempre hay tiempo para lo que tiene una alta prioridad, ¿no? Si redactar correctamente para usted es una alta prioridad, va a tener tiempo, ¿no? Y va a mejorar. Y uno puede mejorar por cuenta propia. Y se lo digo por experiencia propia, porque cuando yo regresé de Estados Unidos a trabajar aquí, yo no acentuaba, bueno, muy poco, no usaba las comas adecuadamente, y me doy cuenta un día y digo, pero es que yo tengo que hacer exámenes ahora, ¿no? Yo tengo que escribirle al director del departamento, yo tengo que escribirle al rector, yo tengo que hacer informes formales, ¿no? Estos problemas de acentuación y de puntuación yo los tengo que resolver. Y entonces uno empieza a esforzarse y a resolver todos estos problemitas, ¿no? Yo tenía un colega en biología que sus exámenes empezaban de 100 y terminaban de 85, porque los estudiantes empezaban a levantar la mano que no entendían y él empezaba a eliminar preguntas. ¿Okay? Entonces pues terminaban como entre 80 y 85 puntos. Después lo multiplicaba por un factor para volverlo de nuevo a 100. Pero eliminando preguntas. ¿Okay? Esta otra cita de esa cierta. Lo que uno entiende fácilmente es porque otro se mató a ir corrigiendo para que usted lo entendiera fácilmente. ¿Okay? Y hasta aquí llego, yo creo que aceleré suficiente, si Mario está por allí, ¿no? Pues aunque no hay perfección en la escritura, sí hay éxito cuando uno escribe, ¿no? Y si uno trata de que sea perfecto, no le queda perfecto, le va a quedar excelente, por lo menos, ¿okay? Si hay alguna pregunta, algún comentario.